Muy bienvenidos, queridos amigos, a esta humilde trinchera de Cristo Rey. Bienvenidos a la contrarrevolución hispánica. Bienvenidos a la resistencia católica. Celebramos, o hemos celebrado, mejor dicho, la semana pasada esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. ¿m? El Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a leer las lecturas, como hacemos siempre, de la misa romana, de la misa tradicional, de la misa católica, de la misa de siempre. La epístola es la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 8-19. Epístola a los Efesios, capítulo 3, versículos 8-19. A mí el Señor de todos los santos me fue, perdón, a mí el menor de todos los santos me fue otorgada esta gracia de anunciar a los gentiles la incalculable riqueza de Cristo y darles luz acerca de la dispensación del misterio oculto desde los siglos en Dios, creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos, conforme al plan eterno que Él ha realizado en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos la franca seguridad de acercarnos a Él confiadamente por la fe, por lo cual os pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, pues ellas son vuestra gloria. Por esto yo doblo mis rodillas ante el Padre, de quien procede toda familia en los cielos y en la tierra, para que, según los ricos tesoros de su gloria, os conceda ser poderosamente fortalecidos en el nombre interior por su Espíritu, y que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, y arraigados y fecundados en la caridad, podáis comprender en unión con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y conocer la caridad de Cristo que supera toda ciencia, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y el Evangelio de esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús de la misa tradicional es el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 31-37. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 31-37. Dice así: los judíos, como era el día de la Parasceve, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el día de sábado, rogaron a Pilato que les rompiese las piernas y los quitasen. Vinieron pues los soldados y rompieron las piernas al primero y al otro que estaba crucificado con él. Pero llegando a Jesús, como le vieron ya muerto, no le rompieron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó con su lanza el costado, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice verdad para que vosotros creáis. Porque esto sucedió para que se cumpliese la escritura: no romperéis ni uno de los huesos. Y otra escritura dice también: mirarán al que traspasaron. Bien, estas son las lecturas de esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. En esta ocasión, para hacer este comentario a las lecturas de la misa del rito tradicional, no me serviré solo, exclusivamente de los textos de San Agustín, de sus tratados y de sus sermones, de sus cartas, sino que voy a emplear también a Santo Tomás de Aquino, luego citaré de donde tomo la enseñanza tomista, y también, bueno, no es invadir la otra sección, pero también tomaré las definiciones del catecismo de Monseñor Schneider. Nos dice Monseñor Schneider, en la última parte de su catecismo, en el número 934, ¿qué es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús? ¿Qué es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús? Y nos responde Monseñor Schneider: esta fiesta honra, bajo el símbolo de su divino corazón, la caridad sin límites que Jesucristo tiene por los hombres. También ha sido instituida para reparar las ofensas contra él, particularmente en la Sagrada Eucaristía. Muy importante. La fiesta del Sagrado Corazón
honra bajo el símbolo de su divino corazón la caridad sin límites que Jesucristo tiene por los hombres, también ha sido instituida para reparar las ofensas contra él, particularmente en la Sagrada Eucaristía. De hecho, Santa Margarita María de Alacoque en el siglo XVII, cuando recibe estas revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús, la recibe siempre delante de Cristo Eucaristía, del Sagrario, de la exposición del Santísimo, y ella no sé si le da tiempo a nuestro realizador buscarlo, ella incluso va a hacer un dibujo primitivo del Sagrado Corazón de Jesús, como a ella se le reveló, la imagen del corazón del Señor, y va a escribir esa palabra, caritas, caridad, el amor de caridad. Y concluye Monseñor Snyder eh, preguntando qué es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús? Y nos dice, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es la devoción a la persona de Cristo, a la persona, a la humanidad, a la naturaleza humana unida a la persona divina, unida a la persona divina, la devoción a la persona y caridad sobreabundante de Jesucristo. Ahí tenemos, ahí tenemos ese dibujo original de Santa Margarita María de Alacoque, quien tuvo estas revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús, y ahí ven el dibujo como ella lo reveló, como ella, mejor dicho, como a ella le fue revelado, y en el centro del corazón la palabra caritas, el amor sobrenatural, el amor de caridad de Dios, el amor cristiano, el amor cristiano. Bien, es la devoción a la persona y caridad sobreabundante de Jesucristo, simbolizada por su corazón traspasado. Su práctica puede incluir oraciones de consagración, la práctica de los primeros viernes de mes, la devoción a los primeros viernes de mes, los 9 primeros viernes de mes, la intronización del Sagrado Corazón de Jesús en las familias y en las instituciones, porque Jesucristo tiene que reinar también políticamente en los estados, en los gobiernos, en la escuela, en los juzgados, en los hospitales, la entronización y las horas santas de reparación. Bien, para aquellos que quieran profundizar en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús de forma católica, no de forma panteísta que diviniza a la humanidad, como si la humanidad fuera una prolongación divina de Jesucristo, de Dios, textos que les recomiendo. En primer lugar, la encíclica Miseredentissimus Redemptor de Pío XI. Nuestro realizador la pondrá cuando pueda en pantalla. La encíclica de Pío XI, Miseredentissimus Redemptor. Redemptor. Esta bibliografía, sobre todo, se la recomiendo a mis hermanos sacerdotes, que gracias a Dios cada vez nos siguen más, para que puedan después enseñarla, predicarla, transmitirla en la predicación, en la catequesis. Ahí la tenemos. La encíclica Miseredentissimus Redemptor de Pío XI, está en la página del Vaticano, todavía no la han quitado, gracias a Dios, que pues se cifra en la exposición católica de lo que es la reparación, la reparación que se tributa al Sagrado Corazón de Jesús, tal como él se la pide a Santa Margarita María de Alacoque, por todas las ofensas y pecados de la humanidad. Muy importante, en primer lugar. En segundo lugar, la encíclica Aurietis Aquas de Pío XII, del año 1956. La encíclica Aurietis Aquas, que va a culminar una serie de escritos pontificios, de magisterio pontificio, que empieza con León XIII, con la encíclica Annum Sacrum, ahí tienen Aurietis Aquas, de Pío XII de 1956, también está en la página web del Vaticano. Pues en 1899 consagra el mundo al Sagrado Corazón de Jesús el Papa León XIII y comienza esa serie de escritos pontificios sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Y Aurietis Aquas, como hacía el magisterio pontificio antaño, antes de Vaticano II, hacía una recopilación de todo el magisterio anterior sobre el tema que trataba. Y, por ejemplo, aquí en Aurietis Aquas hace una recopilación de todo el magisterio pontificio de los papas anterior. Esto no tiene solamente una misión didáctica,
en el sentido de recapitular, de recordar lo que han dicho los anteriores papas acerca de tal o cual tema, sino que tiene también y fundamentalmente una intencionalidad y una misión tradicional, es decir, de continuidad en la tradición. Por ejemplo, cuando promulga León XIII la encíclica Rerum Novarum sobre la doctrina social de la Iglesia, eh, cuando después, posteriormente, Pío XI escriba la otra o la siguiente encíclica o gran encíclica social sobre la doctrina social de la Iglesia, la va a titular así, con esas palabras iniciales, como empiezan todas las encíclicas, cuadragésimo ano, a los 40 años de la Rerum Novarum. Y cuando el Papa Juan Pablo II publique la Centesimus Annus, esa encíclica sobre la doctrina social de la Iglesia, por eso se va a llamar así, a los 100 años de Rerum Novarum. Esto es muy importante, esto que estoy diciendo es muy importante porque así se puede ver, se puede continuar esa cadena de transmisión que es la sagrada tradición, la sagrada tradición. Y por último, y por último, como el Sagrado Corazón de Jesús es el símbolo del amor de Dios, que es el amor sobrenatural, el amor de caridad, pues la siguiente bibliografía que les dejo hoy es la primera encíclica del Papa Benedicto XVI, Deus Caritas Est, de 2005, del año 2005, Deus Caritas Est. Es una encíclica breve, pero muy profunda, que explica el amor de caridad, el amor sobrenatural que es el amor propio de Dios, para que no hagamos como tantos funcionarios eclesiásticos hoy día que han ocultado el amor sobrenatural de caridad, el amor de Dios, el verdadero amor cristiano, y lo han suplantado por una filantropía de ONG. ONG. Y por eso, en lugar de evangelizar, en lugar de predicar el Evangelio, de llevar a la gente la fe divina, la verdad de Dios, el amor de Dios, es decir, la caridad de Dios y la gracia de Dios, a través de los sacramentos, se dedican a hacer labor, iba a decir caritativa, ¿no? No es caritativa porque no está movida por el amor de Dios, es filantrópica, es autorreducirse a una ONG y preocuparse solamente de los negritos y los moros que las mafias traen a Europa y han dejado de lado completamente la evangelización y la transmisión de la fe y la transmisión de la gracia. Es decir, es una iglesia completamente horizontalista, ya no es una iglesia universal, sino que es una iglesia globalista, al servicio de la Agenda 2030. Entonces, tengamos en cuenta la precisión terminológica y tengamos en cuenta esta bibliografía pontificia que aquí les dejo, la Miserentissimus Redentor de Pío XI sobre la reparación, la Orietis Aquas de Pío XII sobre la gran síntesis teológica, tradicional, escriturística, bíblica, sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, y esta encíclica de Benedicto XVI que nos abre a una perspectiva más amplia en la relación del amor de Dios con mayúscula, del amor de caridad, pues con lo que es el amor del hombre, el amor humano, el amor humano. Esto no es ya magisterio pontificio, evidentemente, pero siempre no puedo evitar recomendarlo, esa magnífica y brevísima obra de C.S. Lewis, Los Cuatro Amores. Los Cuatro Amores, C.S. Lewis, el estorge, el cariño, la filía, la amistad, el eros, el amor erótico entre hombre y mujer, entre hombre y mujer, y la caritas, el amor divino, el amor de Dios. Bien, pues este concepto es fundamental, el concepto de caridad, caritas. Los padres latinos, los padres de la Iglesia latinos, cuya lengua evidentemente es el latín, a diferencia de los padres griegos, cuya lengua es prioritariamente el griego, prefieren siempre en todos sus escritos este término, caritas, caridad. Y también San Agustín opta por él para designar así, insisto, el amor de Dios, el amor cristiano, que es un amor sobrenatural. Tengamos esto también muy claro. Es un amor sobrenatural, es decir, no es un amor
humano en el sentido de que los hombres lo puedan producir, de que lo puedan generar, que lo puedan fabricar. Yo sé, no sé, nuestros seguidores de otros lugares que no son España, cuando yo era niño había una serie de dibujos animados que, por cierto, a mí me aburría y nunca intentaba no verla porque además me parecía de niñas, que se llamaba algo así como creo que eran los osos amorosos, ¿no? Y esos osos amorosos eran unos osos que tenían pintado, dibujado en el pecho un corazón y hacían así, le salían corazoncitos del pecho. Bueno, pues creo que es una imagen muy gráfica para comprender que el hombre no puede producir el amor sobrenatural, el amor de caridad, porque es un amor divino, es un amor divino. En Santo Tomás de Aquino explica sobre muchos textos de San Agustín. No olvidemos nunca que el autor más citado en la Suma Teológica es San Agustín, muchísimo más que San Aristóteles, y muchísimo más que, como llama, o Aristóteles saben que le llama a Santo Tomás el Estagirita, porque nació en Estagira, en Macedonia, y muchísimo más que el comentador que se refiere Santo Tomás a Averroes, que fue el gran comentador árabe de Aristóteles. Bueno, pues al que más cita en toda la Suma Teológica, entre todos los autores que cita Santo Tomás, es a San Agustín. Y no caigan, por favor, sobre todo los sacerdotes, no caigan en esa falacia, en esa burda falsificación de la teología nueva, de la Nouvelle Theologie protestante o protestantizadora, liberal, modernista, de oponer la patrística a la escolástica, y especialmente de oponer la patrística a Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino fue un inmenso patrólogo, fue un perfecto conocedor de todos los santos padres, y así lo demuestra la Suma Teológica, el compendio de teología o la Suma en sus comentarios a la Sagrada Escritura, sobre todo la Catena Áurea, que es un comentario de los 4 evangelios hecho, confeccionado exclusivamente por textos de los santos padres, así como en tantos otros tratados que tiene Santo Tomás. Santo Tomás era un perfecto conocedor de la patrística. Luego, oponer patrística a la escolástica y especialmente la tomista es entrar en la dialéctica moderna, evidentemente que tiene su origen en Fichte y en Hegel, para oponer la tradición a lo que ellos llaman la Nouvelle Theologie, lo que llama, bueno, como lo más original y primigenio y verdadero de la Iglesia, que sería esta teología patrística, estos textos de los santos padres, que por otra parte, por supuesto, esos textos, la teología nueva, los expurga y los intenta descafeinar, porque los santos padres no eran, no les faltaba la virilidad que les falta ahora a los funcionarios eclesiásticos, y los santos padres son muy duros, ¿eh? Los santos padres tienen expresiones muy duras contra los herejes, por ejemplo, y contra pues, los pecados y vicios pues, que se ceban sobre todo en las personas que están lejos de Dios, ¿eh? O sea, que tengamos muy claro que la lectura, o mejor dicho, la relectura y la interpretación que la teología moderna, liberal, modernista, la Nouvelle Theologie, nos hace de los santos padres, es una completa farsa y es una completa desfiguración y es una completa prostitución y manipulación, ¿eh? También yo por eso estoy haciendo estos programas presentando a los santos padres, y así para que ustedes puedan acudir a esos textos directos, a esas fuentes primarias, esos documentos primarios directos de los primeros teólogos de la Iglesia, de esa historia de la teología católica, para que ustedes juzguen por ustedes mismos, se puedan formar intelectualmente y sobre todo puedan alimentarse espiritualmente su alma con esos textos de los santos padres, y verán que allí no hay ecumenismo ninguno. Ahí no hay estupideces de libertad religiosa protestante masónica ilustrada ninguna. Allí no hay diálogo y sinodalidad. Allí hay doctrina pura y dura, una doctrina pura y dura que es vida cristiana, y la vida cristiana vivida en el martirio, en las persecuciones del Imperio Romano, acosada y asediada por los judíos, por las sectas gnósticas. O sea, esto los santos padres eran eran gente muy recia, ¿eh? Eran gente muy recia, tanto en lo intelectual como en lo espiritual, como en lo apostólico. No era la caricatura
que tenemos hoy en día de estos señores del gorro morado o rojo. Bueno, seguiré que si no, no profundizamos. La caridad, nos dice Santo Tomás, es el amor sobrenatural que el hombre perdió por el pecado, pero lo vuelve a encontrar en Cristo, en Cristo. La caridad es el amor divino por el que el hombre participa, como él no lo engendra, como nosotros no podemos fabricar, porque es un amor que está por encima de nuestra naturaleza, es sobrenatural, proviene de Dios y nos lleva a Dios, nos conduce a Dios, pues ese amor divino por el que el hombre participa del bien divino, del bien de Dios y de la vida de Dios, de la vida divina. Por tanto, es un don, insisto, el hombre no lo puede fabricar, no confundamos caridad sobrenatural con filantropía masónica, filantropía masónica. Se trata, por tanto, de un don y por lo mismo se atribuye al Espíritu Santo. Se atribuye al Espíritu Santo, un fruto del Espíritu Santo. Dice Santo Tomás que la gracia es el primer don sobrenatural. Mediante ella se realiza la justificación y la santificación del hombre. Recuerden que justificación es un concepto, una noción teológica que significa el paso del pecado a la gracia. Ese paso del pecado a la gracia y la vida de Dios es la justificación del pecador y es su santificación. Por el don sobrenatural creado de la gracia divina, se comunica al hombre este don increado de Dios mismo, la divina presencia de Dios en el alma que inhabita en ella. Dios vive en el alma, inhabita en el alma, así se llama esta expresión teológica, la inhabitación de Dios en el alma. Dios inhabita, vive en el alma de la persona que vive en gracia de Dios por la virtud de la caridad. Tiene la vida divina, la vida de Dios en sí mismo. Las facultades, las virtudes infusas que hacen posible el gozo de ese don, tienen a la caridad como su primer término. Sigue enseñando Santo Tomás, esto está en la prima secunde, la primera parte, o mejor dicho, la segunda parte de la primera de la Suma Teológica, cuestión 110, artículo 1. Santo Tomás nos dice que la caridad es un hábito virtuoso y sobre todo en su distinción respecto a la gracia. Es un hábito entitativo, el que da el ser cristiano, De ahí fluyen, de este hábito entitativo que es la caridad, de ahí fluyen todos los hábitos operativos, es decir, todas las virtudes infusas, y en primerísimo lugar, pues la caridad. Sigue diciendo Santo Tomás, ahora estamos ya en la la segunda parte de la secunde, cuestión 23. La caridad, por ser un don recibido de Dios y por ser virtud activa, dinamiza toda la vida sobrenatural del cristiano. Por eso el primer don que tenemos que pedir a Dios son las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Esto es lo que diariamente, continuamente, cotidianamente tenemos que pedir a Dios nuestro Señor y a la Santísima Virgen María y a todos los santos que nos hagan crecer, aumentar cada vez más esas virtudes teologales en nosotros que nos fueron infundidas mediante el sacramento del bautismo, que son la fe, la esperanza y la caridad, que son las que nos unen a Dios directamente. Esta es la mejor forma en la que podemos comprender la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, porque uno de los enemigos de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es el sentimentalismo. Y recuerden, como digo en mi obra de Roma a Berlín, que vivimos en una iglesia absolutamente anegada, que se hunde en el sentimentalismo. Por esa protestantización que proviene del pentecostalismo protestante, que está cada vez más, por desgracia, más operativa en la Iglesia, por eso la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, este es el primer contagio del que tiene que huir, del que tiene que librarse, el sentimentalismo. Por eso el Papa Pío XII, el Papa Pío XI, y por eso, como hemos visto también en el Catecismo de Monseñor Schneider, que es un gran teólogo y que es un gran patrólogo, un gran especialista en los Santos Padres, cuando nos explica qué es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, qué es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús,
¿Qué hace? Enraizarla en el amor sobrenatural, en el amor divino, en la caridad, no en sentimentalismos. Bien, la caridad abarca a Dios, en primer lugar, el amor divino sobre todas las cosas, al prójimo, ¿m? y a sí mismo, y a sí mismo. El amor de caridad o amor cristiano es una participación del amor de Dios, participamos del amor de Dios, insisto, no lo creamos, no lo fabricamos nosotros, participamos de él. Este don exige una reciprocidad, porque Dios nos ama, nosotros debemos amarle, ¿no? Nosotros debemos amarle, y el amor al prójimo también es la garantía de que amamos a Dios. Y como decía recientemente el Papa León XIV, el mayor amor al prójimo es buscar su salvación eterna. La mayor pobreza, ahí también citaba la Madre Teresa de Calcuta, León XIV, la mayor pobreza es no tener a Dios. La mayor pobreza es no tener fe. Por favor, queridos, no, no asumamos la terminología y la argumentación comunista y marxista, como hicieron otros vestidos de blanco hasta no hace tanto tiempo, de pensar que la Iglesia está para solucionar la pobreza en el mundo. No, 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 no. O mejor dicho, la Iglesia está para justificar como categoría política que se transforma además en categoría salvífica, teológica, como si los que fueran a salvarnos son los pobres, como si la pobreza fuera algo maravilloso, en lugar de luchar por su erradicación y como si ahora los pobres, por el mero hecho de ser pobres, tuvieran una especie de santidad y automática y por lo tanto lo que diga una persona pobre debería ser la palabra de Dios. No entremos en esas dinámicas comunistas, marxistas, socialistas que están completamente instaladas en la Iglesia Católica, por desgracia, que son las que han provocado que se haya hundido el catolicismo en Iberoamérica, el auge de todas las sectas protestantes que está habiendo en Iberoamérica, la maldita teología de la liberación, la maldita teología del pueblo, volvamos al cristocentrismo, volvamos a la teología eh, tradicional, tradicional, cristocéntrica. Eso es la escolástica, eso es Santo Tomás, esos son los santos padres, especialmente eso es el mayor de todos, San Agustín. San Agustín. Bien, sigue diciéndonos Santo Tomás que la virtud de la caridad por ella, amamos a Dios sobre todas las cosas, es la virtud que nos posibilita amar a Dios sobre todas las cosas y a nosotros mismos y al prójimo como Dios nos ha amado, ¿no? Como Dios nos ha amado. ¿Ve? Si se dan cuenta, toda referencia es sobrenatural, toda referencia es Dios, a Dios. Es el analogado principal. La caridad, dice Santo Tomás, es la reina de todas las virtudes. Las otras virtudes nos llevan a Dios, pero la caridad nos une a Él. Si tenemos la virtud de la caridad, podemos estar seguros de tener también las otras virtudes, en mayor o menor medida. Pero la principal de todas, la forma virtutum, como dice Santo Tomás, en la suma, la forma de las virtudes es la caridad. Además, la caridad es la única que permanecerá después de la muerte de las tres virtudes teologales. No veremos a Dios por su infinita misericordia cara a cara, tal cual es, como dice San Pablo, en el cielo. Luego ya no será necesaria la fe, ni será necesaria la esperanza. Pero como siempre digo, no podemos amar aquello que no conocemos. Por eso las virtudes teologales tienen un orden metafísico, un orden ontológico, una prioridad lógica y ontológica, metafísica, fe, esperanza y caridad. Termino. No caigamos en el error del Vaticano II, de la Iglesia salida del Vaticano II, de invertir el orden de las virtudes teologales. La primera no es la caridad, la primera es la fe. La primera es la fe, que es una virtud intelectual, ¿no? La caridad es una virtud que está en la voluntad, porque la voluntad está orientada al bien y la inteligencia y el entendimiento está orientado a la verdad. Y por eso la fe es una virtud que perfecciona el entendimiento, perfecciona la inteligencia, porque es la verdad. Y por eso las características que describen a Dios, lo que se llama en metafísica los trascendentales del ser divino, los rasgos, las características de Dios son estas: unum, verum, bonum, pulcrum. Unum, unidad,
verum, verdad, bonum, bondad, pulcrum, belleza. A la verum, a la verdad, le corresponde la fe y al bonum, a la bondad, le corresponde la caridad, la caridad. Siempre por este orden. Lo que Dios ha ordenado tiene un sentido, tiene un motivo, tiene un porqué. No vayamos nosotros a pensarnos que ahora somos más buenos que Dios y que hemos conocido la fe cristiana como nunca antes ha conocido gracias al maravilloso Vaticano II, invirtiendo el orden y el sentido de las virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. No caridad primero y la fe lo último, como si diera igual en qué creyéramos, como si el entendimiento, el intelecto fuera lo último, como si hubiera, y aquí está el gran error de Occam, maestro teológico de Lutero, como si la voluntad precediera al entendimiento. La voluntad no precede al entendimiento, es el entendimiento el que precede a la voluntad. Tengamos esto muy claro. Queridos amigos, esto es un apunte sobre esta virtud teologal de la caridad para que entendamos mejor el sentido teologal del amor de Dios, el sentido teologal de la virtud de la caridad en estas lecturas, en estos textos de la misa tradicional en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Queridos amigos, continuamos en esta segunda sección de nuestro programa Formación en la Tradición, en este canal de Tectón, explicando la segunda parte del Catecismo de Monseñor Snyder, Compendio de la Fe Católica, Credo, Compendio de la Fe Católica, publicado por nuestros amigos de la Asociación Luz de Trento. Estábamos en el capítulo primero, bueno, mejor dicho, vimos el capítulo primero de la sección primera de la segunda parte. No se líen, porque ya saben que esto tiene como finalidad que ustedes lean, relean, estudien, mediten, recen, oren con este catecismo para que las verdades de fe que tan brillantemente expone Monseñor Snyder de forma clara y sintética también la lleven a la oración y que se acabe ese divorcio que vivimos en la Iglesia Católica, esa separación entre vida espiritual y doctrina, porque es el triste espectáculo que hoy tenemos en la Iglesia Católica. La mayor parte de los fieles, la abrumadora mayor parte de los fieles, no conocen la doctrina y tienen una vida espiritual muy pobre, pero muy pobre también porque es una vida espiritual sin doctrina, sin doctrina. Cuanto más conozcamos la doctrina católica, más mayor será el enriquecimiento que tendremos también en nuestra oración. Es así de sencillo. Pues bien, segunda parte, la moral, capítulo primero, vimos los actos humanos, diferentes, distintos de los actos del hombre, porque los actos humanos se hacen racionalmente, con libertad y con racionalidad, por el alma racional que Dios nos ha dado, distinto de los actos del hombre, que son involuntarios. Vimos después el siguiente punto, que era la responsabilidad moral. Vimos también el tercero, que era el acto moral, que es en el que continuamos ahora. Así que estamos en el número 24. ¿A quién debemos encomendar y dirigir todas nuestras acciones? Y cita aquí Monseñor Snyder distintos pasajes de San Pablo. Primera Corintios, capítulo 10. Hacedlo todo para gloria de Dios. Colosenses, capítulo 3. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Este es el fin sobrenatural de la moral católica. Hacerlo todo para gloria de Dios, todo lo que de palabra o de obra realicéis, dando gracias a Dios, adorando a Dios, dándole culto, el culto justo y necesario. En verdad es justo y necesario, vere dignum et justum est, que Dios se merece con nuestra vida moral. Esto es algo que aquí no lo cita Monseñor Snyder, pero está en San Pablo,
y luego lo van a desarrollar los santos padres. La vida moral del cristiano es un culto a Dios, es un culto a Dios, es el culto a Dios que le damos con nuestro cuerpo. El hombre es una unión de cuerpo y alma, es un compuesto, una unidad de cuerpo y alma sustancial, y entonces damos a Dios gloria, alabamos a Dios, o mejor dicho, adoramos a Dios con nuestro cuerpo. Es ese sentido que tiene, por ejemplo, la Sagrada Liturgia, arrodillarse, algo que está muy presente en la misa tradicional. Por ejemplo, por eso el sacerdote hace tantas cruces durante la misa tradicional, hace tantas genuflexiones en la misa tradicional. Todo esto en la misa nueva, pues empezó Buñini y sus amigos protestantes y masones con los que se inventó la misa nueva, que empezaron a quitar genuflexiones del sacerdote, empezaron a quitar bendiciones en forma de cruz del sacerdote, empezaron a destruir, iba a decir prohibir, destruir, que los fieles se arrodillen en la Santa Misa, y les recuerdo que incluso se llegó a pedir, a solicitar a Pablo VI que se eliminara arrodillarse en la consagración, con la excusa que los primeros cristianos durante la consagración no se arrodillaban. Dicho lo cual, a nivel histórico es cierto, pero claro, eso significa el prejuicio protestante contra la tradición antitradicional. Hay una tradición litúrgica por la cual la Iglesia, con la ayuda del Espíritu Santo, insisto que es el motor que guía a la Iglesia, yo os enviaré el Espíritu Santo para que os haga conocer todas las cosas que os he dicho, que están por venir. Entonces el Espíritu Santo, a lo largo de los siglos, a nivel litúrgico, pues también va enseñando por la tradición, por la transmisión, a profundizar en los sagrados misterios de la fe, celebrados en la liturgia. Y por eso, cuando se produjo la primera gran herejía litúrgica de Berengario de Tours, que negaba la presencia real de Cristo en la Eucaristía, estamos hablando del siglo XI, defendía que una especie de empanación, ¿no? Ahí no es la sustancia sola del cuerpo de Cristo, sino que esto también lo va a sostener Lutero, en cierto modo. Entonces, la sustancia de pan y la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo están a la vez, lo cual es imposible, pero bueno, entonces los fieles, el, el- el sentido de la fe, el sensus fide del pueblo fiel, reaccionó arrodillándose en la consagración, empezando a arrodillarse en la consagración. ¿Por qué? Porque si eso es pan, estaríamos cometiendo el mayor pecado, que es el pecado contra el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, y estaríamos dando un culto de adoración al pan, algo que no es Dios. Eso se llama idolatría. Pero el pueblo fiel, con su piedad católica, sabe que en la transubstanciación, en la conversión que se produce durante la consagración en la Santa Misa, la sustancia del cuerpo es mutada por la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Y por eso se empezaron a arrodillar como reacción a esa herejía de Berengario de Tours. En el siglo XI empezó a arrodillarse el pueblo fiel en la consagración, y empezó también la consagración el sacerdote a mostrar la sagrada hostia, la sagrada forma a los fieles para su adoración, justo inmediatamente después de pronunciar las palabras de Cristo en la última cena en la consagración. Todo esto se lo saltaron, se lo saltaron y pretendían que, como según su ideología, pues la misa tradicional era abominable porque abominaban de ella los protestantes, y ellos querían ser no ya amigos, sino amantes de los protestantes, en el pleno sentido de la palabra amantes. No voy a hacer restricción mental jesuítica. Pues había que eliminar esto, porque esto no estaba, según ellos, en la misa del siglo segundo. Menos mal que ahí el Espíritu Santo inspiró a Pablo VI y se negó a eliminar que los fieles se arrodillaran durante la consagración. Todo esto era a raíz de la enseñanza paulina, de que la vida moral del cristiano
es un culto a Dios, un culto que ofrece en espíritu y en verdad, como dirá San Juan Evangelista, en espíritu y en verdad. Pues bien, número 25. ¿Cuáles son las condiciones esenciales para que un acto sea moralmente bueno? Para que un acto sea moralmente bueno, ¿qué condiciones tiene que reunir? Pues recuerden las fuentes de la moralidad que vimos en el programa anterior. ¿eh? Debe ser, para que sea enteramente bueno, ese acto moral tiene que ser bueno en su objeto, en su fin y en sus circunstancias. Recuerden, las tres fuentes de la moralidad: objeto, fin y circunstancias. El objeto, para que un acto sea moral, tiene que ser un objeto bueno, tiene que tener un fin bueno y tiene que tener unas circunstancias, unos medios buenos. Si falta alguna de la bondad en alguna de estas tres cuestiones, no es un acto moralmente bueno, porque de lo contrario sería justificar que el fin justifica los medios y que por un bien bueno o por un objeto bueno o incluso por a través de unos medios buenos, se puede justificar que el resto no lo sea. Si cualquiera, dice Monsignor Snyder, de estos aspectos es defectuoso, el acto entero se vuelve malo, se vuelve malo. Objeto, fin y circunstancias, grábenselo en su memoria, para que así comprendamos que esas fuentes de la moralidad, objeto, fin y circunstancias, son las tres condiciones esenciales que tienen que ser buenas para que el acto sea moralmente bueno. De lo contrario, sería un acto inmoral, un acto moralmente malo. Número 26. Para ser buenos, nos dice Monsignor Schneider, ¿es necesario que nuestros actos se realicen en estado de gracia? Y nos responde, no. Lutero sostendrá, y con él también varios de los teólogos protestantes primitivos, véase Calvino, véase, bueno, Melanchthon menos, pero bueno, eh, bueno, vamos a dejarlo ahí, no quiero desviarme más del tema. No todos los actos de los pecadores son pecado. No todos los actos, todos los hechos, todas las obras de las personas que están separadas de Dios por el pecado, no por eso son malos, intrínsecamente malos. Incluso los pecadores, dice Monsignor Snyder, citando el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo, las palabras de Cristo nuestro Señor, incluso los pecadores saben dar cosas buenas a sus hijos. Sin embargo, debemos estar en estado de gracia para realizar actos sobrenaturalmente buenos, que son los únicos que merecen la recompensa de Dios, la recompensa de la gracia de Dios, de la gracia divina. Un acto bueno de una persona que vive en pecado es un acto bueno, pero no tiene un merecimiento sobrenatural, es decir, no le sirve para el cielo. En ese sentido es una pena porque se está perdiendo un acto bueno, porque esa persona está en el pecado mortal, está separada de Dios. Mientras que si esa persona vive en gracia de Dios, vive unida a Dios por la caridad, por la fe, la esperanza y la caridad, vive en estado de gracia, esos actos son actos sobrenaturalmente merecedores, merecedores. Claro, esto Lutero, el protestantismo, esto lo rechaza categóricamente y frontalmente, porque el hombre no puede hacer nada bueno, el hombre no puede hacer nada, no se salva por sus obras, se salva solo y exclusivamente por la fe, sola fides. Entonces no hay nada material que sea instrumento de salvación, fuera sacramentos, fuera derecho canónico, fuera signos católicos, devociones sacramentales, procesiones, todo eso fuera. El hombre no puede salvarse por sus obras, solamente se salva por la fe. Por la fe, además, sin obras, exactamente sin obras. Luego, los actos que haga el hombre no pueden merecer, aunque esté en la amistad de Dios, aunque viva en gracia de Dios, aunque se mantenga unido a Dios por la fe, la esperanza y la caridad, esas obras no merecen la salvación. Seguimos, número 27. ¿Qué sistemas, estos de primerísima importancia, queridos seguidores, porque la Iglesia está completamente, ¿cómo decirlo?, maniatada y presa de esta herejía moral que trae aquí Monseñor Schneider a su explicación. Número 27. ¿Qué sistemas morales falsos son los más comunes hoy día? Primero, el determinismo. El determinismo, ¿qué significa? Niega la libre voluntad del hombre y así elimina toda responsabilidad moral. También esto está presente en Lutero. Cuando dice en su obra
de servo-arbitrio, que el hombre no es libre. Está intentando hacer Lutero en ese escrito una especie de exposición de un escrito de San Agustín, pero claro, evidentemente Lutero lo prostituye, lo deforma y no tiene nada que ver con el texto agustiniano. El determinismo niega la libre voluntad del hombre, luego elimina toda responsabilidad moral. Sin libertad no hay acto humano, no hay un acto racional, luego no hay responsabilidad moral. Por eso, ¿qué hacen los abogados defensores? Por ejemplo, una persona que ha cometido un delito, un crimen grave, tal, intentar demostrar que no tiene responsabilidad moral o que esa responsabilidad moral ha sido atenuada, que su responsabilidad ha sido atenuada por tal o cual problema psicológico y por eso enseguida va a intentar acudir a algún psicólogo que le haga un informe positivo diciendo que tiene algún tipo de trastorno psicológico y que eso va a impedir que esa persona sea moralmente responsable del acto que ha cometido. Esto nos pasa también en la Iglesia Católica, en la cuestión de las nulidades matrimoniales, y esto es muy grave. Voy aquí, el 99% de las nulidades matrimoniales que se dan en la Iglesia Católica, el motivo que se aduce es el de, ¿cómo decirlo? Inmadurez psicológica. Es decir, lo triste es que al final determina en la actualidad en la Iglesia Católica qué es y qué no es un matrimonio válido, es decir, por encima de la teología, por encima de del sacramento del matrimonio, por encima de la sacramentología, lo que hoy manda en la Iglesia Católica es el psicologismo, ni siquiera la psicología, el psicologismo. Código de Derecho Canónico, Canon 1095. 1095, parágrafo 3, sobre el consentimiento matrimonial. Son incapaces de contraer matrimonio, canon 1095, parágrafo 3, quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica. Canon 1095, parágrafo 3. Por aquí se conceden el 99% de las nulidades matrimoniales, se lo dice un servidor que es canonista, no es que yo sea aquí ahora San Raimundo de Peñafort, pero soy un simple aficionado, pero esta es la realidad de cualquier tribunal diocesano que tenemos en la Iglesia Católica. Ahí van a intentar agarrarse el abogado defensor para convencer al juez, para convencer al tribunal de que no hay, de que hay una inmadurez psíquica, psicológica para asumir las obligaciones del matrimonio. Bueno, esto respecto al determinismo como sistema moral falso que al negar la voluntad del hombre, la libertad, la libre voluntad del hombre, elimina cualquier responsabilidad moral. El segundo, el consecuencialismo. Quédense con este nombre, de consecuencia. Consecuencialismo, es una herejía moral, el consecuencialismo, que declara que toda acción es buena si su intención es buena o el resultado deseado es bueno. El consecuencialismo es la valoración de la acción moral por las consecuencias, ya está. Da igual el objeto, da igual los medios, lo único que importa es el fin, la consecuencia que sea buena. Se acabó. Si para que esa consecuencia sea buena tengo que utilizar medios malos, circunstancias malas, y el objeto es malo, no importa, no importa. El consecuencialismo declara que toda acción es buena si su intención es buena o el resultado deseado es bueno. Y, evidentemente, el tercer falso sistema moral es el relativismo, que rechaza toda moral absoluta. Esto también lo tenemos en la Iglesia Católica. Se puede bendecir homosexuales en toda la Iglesia Católica, menos en África. Menos en África. Desde diciembre de 2023, gracias a ese documento que el cardenal Sara, el cardenal Müller cualificaron como documento blasfemo, como documento sacrílego, que es fiducia supplicans, se puede bendecir
parejas de lesbianas y de sodomitas en toda la Iglesia Católica, menos en África, porque un nutridísimo grupo de cardenales y obispos africanos dijeron que allí no. Y entonces Cardenal Ambongo se le plantó allí al Tucho Fernández y al Papa Bergoglio y consiguió que en África no se produjeran bendiciones sacerdotales a parejas sodomíticas y lésbicas. Evidentemente luego dijeron los dos argentinos, Bergoglio y Trucho, que eso era porque, bueno, culturalmente los africanos están atrasados, culturalmente los africanos están atrasados, tienen otra cultura, pues todavía están un poco menos que en el neolítico, están medio salvajados, ¿no? Entonces, bueno, pues déjales, por eso ellos rechazan bendecir sodomitas y lesbianas emparejados, ¿no? Bueno, pero esto es la realidad, tenemos este relativismo moral totalmente metido en la Iglesia Católica, ya está con documentos que fingen ser documentos católicos de la Iglesia y no pueden serlo, porque no es que no estén en continuidad con el magisterio moral de la Iglesia, es que están en contra de la ley natural, de la misma ley natural. Por eso el cardenal Müller y el cardenal Sara utilizaron esos calificativos tan fuertes para referirse a fiducia supplicans y lo calificaron así: herejía, documento herético y documento sacrílego, porque no se puede bendecir un pecado contra natura, que es uno de los pecados que claman al cielo, como enseña el Catecismo de Juan Pablo II, citando el Antiguo Testamento, y eso sigue vigente. Pues bien, ¿qué nuevos errores sigue el obispo Schneider? Número 28. ¿Qué nuevos errores sobre la moralidad han comenzado a aparecer? Bueno, han comenzado a aparecer. Yo habría traducido aquí, han reaparecido, porque aquí los pecados de hace mucho que están todos inventados, igual que las herejías. Aquí, la verdad es que originalidad muy poca. A estas alturas ya de la película nos conocemos todos, como decimos en España. ¿Qué nuevos errores sobre la moralidad han comenzado a aparecer? Uno, dice: el hombre nunca podrá tener el conocimiento suficiente como para cometer pecado grave. Bien, en este consecuencialismo, o lo que se llama también la moral de situación, o la moral de situación, es una moral relativista. Es una moral relativista donde todo queda relativizado al subjetivismo de cada persona, a la interpretación subjetiva de la situación de cada persona. Entonces, esto está en el documento también. Fíjense que me niego a llamarles encíclicas porque no son encíclicas, son disfraces, pero como no enseña la fe católica, no se puede considerar que tenga un valor magisterial y por lo tanto que sea una encíclica, por mucho que se revista pues de esas vestiduras o esos ropajes del magisterio de la Iglesia. La Amoris Laetitia del Papa Francisco del año 2016. 2016 pueden ir, por ejemplo, a Infocatólica y buscan ahí Amoris Laetitia. Es un nutrido espacio que van a encontrar donde buenos teólogos, buenos filósofos han denunciado todas las herejías contenidas en Fiducia Supplicans, pero ahora nos transferimos en Amoris Laetitia, por ejemplo, el número 295, el número 298, el número 301, la nota al pie de página, que por ahí lo quisieron colar, la nota al pie de página 329. Todo eso que dicen esos números, 295, o sea, para que vean que no estoy exagerando, pueden ustedes consultarlo, por eso doy todos los números, 295, 298, número 301 y la nota al pie de página del número 329, todo lo que ahí se dice es contrario, frontalmente opuesto a la moral católica y a la moral natural, a la ley moral natural, a la ley moral natural. Y por eso no se le puede considerar un documento de la Iglesia, aunque vaya firmado por el Papa Francisco, pues como si el Papa Francisco quiere firmar un tebeo de Tintín y no convierte a ese tebeo de Tintín porque lleve la firma del Papa en magisterio pontificio. Tenemos que tener esto muy presente para no caer en una especie de nominalismo que porque el Papa firme no sé qué cosa o diga otra cosa que se le ocurre y se le pasa por la cabeza, pensar que eso es enseñanza de la Iglesia. No es enseñanza de la Iglesia.
El hombre, por lo tanto, en esta moral de situación, ellos dicen que no peca. No peca. El hombre nunca podrá tener suficiente conocimiento, suficiente consentimiento para cometer un pecado grave. Qué hace la moral de situación? Insisto, que fíjense si está establecida en la Iglesia, en todos los, en buena medida de los gerifaltes del estamento episcopal. Vamos a ver, para que haya pecado mortal tiene que haber materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento. Entonces, lo que hace la moral de situación, evidentemente, va a intentar difuminar la materia grave, pero luego va a llevar hasta el extremo el pleno conocimiento y el pleno consentimiento. Entonces, como el hombre no puede tener ese pleno conocimiento y ese pleno consentimiento del pecado, porque es un ser limitado, una criatura limitada, pues entonces no puede caer en pecado mortal. Entonces, ¿qué va a hacer la moral de situación? Inventarse una, una división, una categorización tripartita de pecado. Es decir, ¿qué dice la moral católica, la tradición católica, la enseñanza tradicional católica? Hay dos tipos de pecado, venial y mortal. Leve, venial, y grave, mortal. ¿Qué va a hacer estos herejes? Estos herejes, ¿qué van a hacer? Inventarse una tercera, ¿no? Una división tripartita. Venial, grave y mortal. Y mortal. ¿Quién cometería entonces pecado mortal? Pues llevando el consentimiento y el conocimiento hasta el extremo, solamente cometería pecado mortal una persona en una secta satánica, porque cometería un pecado por odio contra Dios. Odio directo, manifiesto y abierto contra Dios. Claro, el que no peca por ese odio a Dios abierto, manifiesto, no comete pecado mortal, solamente comete pecado grave y puede acercarse a comulgar. Este es el motivo por el cual a los sacerdotes que les enseñaron estas herejías morales en el seminario, a los obispos que les enseñaron esto en sus seminarios, no confiesan. Nunca confiesan, nunca predican ni enseñan sobre la confesión, porque nadie comete pecado mortal, porque además esto de las sectas satánicas no suelen tener el hábito de ir a confesarse, ¿eh? No digo que no haya conversiones, porque la gracia de Dios es todopoderosa y Dios saca hijos de Abraham de las piedras, pero no tienen como un hábito regular acudir al sacramento de la confesión, ¿no? Tengan esto muy presente. Y para ir terminando, em, nombres. Es decir, las herejías tienen nombres que son los de los herejes que las inventan. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Werner Hering. Werner Hering, ¿eh? Este es uno de los grandes herejes morales, Werner Hering. Y otro, discípulo de Werner Hering, por cierto, redentorista, uno y otro, es Marciano Vidal. Todavía hay muchos seminarios en Hispanoamérica y también en España que siguen enseñando teología moral a los que van a ser sacerdotes y obispos con las obras de Marciano Vidal. Marciano Vidal, su enseñanza fue condenada en época de Juan Pablo II. Pueden acudir a los documentos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuando entonces estaba de presidente el cardenal Ratzinger, y este señor, Marciano Vidal, tiene una obra, creo que eran 3 tomacos, si no recuerdo mal, yo no la he leído entera, he estado leyendo algunas partes que me interesaban más, que se llama Moral de Actitudes, Moral de Actitudes. Claro, ya el título dice mucho, Moral de Actitudes, Marciano Vidal, que por cierto hace poco también los religiosos en España hicieron un homenaje porque pues, es como su héroe, ¿no? Como su teólogo de cabecera. Quédense con estos nombres, Marciano Vidal y Werner Hering. Son dos de los grandes herejes morales, teólogos morales heréticos, que sigue, porque esto es lo que tenemos, queridos míos, sigue enseñándose esas herejías a los que van a ser sacerdotes y a los que van a ser obispos y a muchos que ya lo son y que tienen estos errores dentro. El número 2, Monseñor Schneider, respecto a esos errores nuevos, entre comillas, sobre la moralidad, hace referencia a que una persona que comete males graves aún puede tener
un buen carácter e incluso entrar al cielo siempre y cuando su intención general sea buena. Es decir, una persona que hace el mal, pero tiene una buena intención, pues no peca y puede entrar al cielo también. Y tres, Dios no ofrece suficiente gracia para que una persona realice una buena acción o evite el mal moral. Es decir, Dios sería tacaño, entonces Dios daría la gracia con cuentagotas y entonces pues es normal que el hombre pues caiga en el mal y en el pecado. Y cuatro, Dios puede ordenar males en algunas situaciones en vista de algún bien familiar o social, ¿no? Dios puede ordenar males Dios puede ordenar que una persona haga el mal en alguna situación en vista de algún bien que pueda obtenerse a nivel social o a nivel familiar. Insisto, esto es Amoris Laetitia del Papa Francisco. Número 295, 298, 301, nota a pie de página 329. Esto es nominalismo puro y duro, esto es Ockham puro y duro, esto es mucho de la formación que reciben o que recibieron los jesuitas. Lo que pasa es que también los jesuitas antes tenían fe, antes de Vaticano II tenían fe, rezaban y entonces, bueno, pues no tenían estas herejías morales, tenían otras del proporcionalismo, perdón, probabilismo. Bueno, eso nos aleja mucho del tema que estamos tratando. Pero lo que quiero decir es que Ockham dice que los nombres son la realidad, ¿no? Son la realidad. No que los nombres tengan que expresar la realidad, sino que el nombre crea la realidad, ¿vale? Luego, Dios, algo que es malo, puede ordenar que se haga porque de ahí se deriva algún bien. Esto es lo que les he comentado en otras ocasiones, situar la voluntad, el voluntarismo, el nominalismo, por encima de la inteligencia, por encima de la realidad, por encima de la razón, de la racionalidad. Este es uno de los graves problemas que tenemos en la Iglesia Católica, la sustitución de la verdad por la autoridad, una autoridad nominalista, una autoridad voluntarista, separada por completo de la referencia a al realismo metafísico de las cosas, a la realidad ontológica, a la realidad, a la naturaleza de las cosas, y por eso es tan importante que conozcamos estos errores morales, el determinismo, el consecuencialismo, el proporcionalismo. Tengan esto en cuenta, ténganlo muy presente para que tantos sacerdotes, obispos, cardenales y como vemos en la Amoris Laetitia del Papa Francisco, no nos guíen por esas sendas tortuosas de la herejía moral. Queridos amigos, continuamos con nuestra sección de historia de la teología católica, siguiendo los textos, las catequesis de Benedicto XVI sobre los padres de la Iglesia, esos primeros teólogos de la Iglesia, esa primera sistematización, bueno, no sistematización, reflexión, vamos a dejarlo mejor ahí porque la teología de los padres no es una teología sistemática, eso lo explicaré en otra ocasión. Esa primera reflexión que hacen los padres de la Iglesia sobre la revelación divina contenida en la Sagrada Escritura. No únicamente, porque la otra fuente de la revelación, recuerden, es la Sagrada Tradición. La Biblia es la palabra de Dios escrita, la tradición es la palabra de Dios transmitida. No es menor una que otra, no es menor una que otra, es más, cronológicamente es la Sagrada Escritura la que nace de la tradición, de una tradición. Y por eso los biblistas hablan de tradición joánica, los escritos de San Juan, tradición paulina, los escritos de San Pablo, tradición sinóptica, los evangelios sinópticos. Es decir, no somos católicos, somos cristianos. Esto no es el Islam que sostiene que a Mahoma le cayó así, pum, del cielo el Corán. Bueno, él era analfabeto, pero que el Corán le fue dictado por Alá. O sea, no. Los agiógrafos, los autores sagrados, no les dictó así Dios la Sagrada Escritura. Ellos, usando de sus facultades, de las facultades dadas por Dios, cada uno
con el carisma especial, dentro de ese carisma de inspiración divina, fueron poniendo por escrito lo que Dios quería que pusieran para la salvación de los hombres, para la salvación de los hombres. La Sagrada Tradición está al mismo nivel que la Sagrada Escritura. No caigamos en esa dialéctica moderna de oponer Sagrada Escritura a tradición. Eso es el protestantismo, oponer la Sagrada Escritura a la tradición. Y por eso Lutero y sus seguidores, y los que van detrás, y Calvino y los demás, van a eliminar la tradición. Sola Escritura, sola fides, fuera tradición, fuera obras. Bien, pues un gran padre de la Iglesia que escribió sobre la tradición mucho y con un gran criterio y claridad fue San Ireneo de León, que es el padre que hoy vamos a tratar en esta historia de la teología católica. Estamos hablando de la catequesis de la Audiencia General, de la catequesis de Benedicto XVI del 28 de marzo del año 2007. Búsquelo, por favor, en la página del Vaticano, catequesis del 28 de marzo del 2007, San Ireneo de León. Empieza, como siempre, Benedicto XVI dando algunos datos biográficos. Nació el año 135-140 en Esmirna, hoy eso es Turquía. Fue discípulo de San Policarpo de Esmirna, mártir, que a su vez fue discípulo del apóstol San Juan Evangelista. Y vemos perfectamente toda la tradición, toda la sucesión apostólica. San Juan Evangelista, su discípulo San Policarpo de Esmirna, discípulo de San Policarpo de Esmirna, San Ireneo de León. Ahí vemos toda esa continuidad, esa tradición apostólica. Pues bien, el año 177, bueno, San Ireneo va a acompañar a una comunidad a las Galias, a lo que entonces eran las Galias, y ahí va a dar esos primeros pasos como sacerdote también. Y en el año 177 va a ser enviado a Roma para llevar una carta de la comunidad de la Iglesia en León al Papa Eleuterio. Y gracias a esa misión en Roma, pues cuando se desate la persecución del emperador Marco Aurelio, el emperador filósofo estoico, pues él no va a sufrirla allí en León porque va a estar en Roma. Fueron 48 mártires los que produjo en León esa persecución del emperador Marco Aurelio. Entonces ocurre, cuando vuelve de Roma, pues lo eligen a el obispo porque uno de los que han caído en esa persecución ha sido el anterior obispo. Y continuará él su ministerio episcopal hasta el año 202-203, en los que él también, lo más probable es que también sufrirá el martirio. Por cierto, en esta época los obispos se elegían por aclamación, por elección del pueblo. Lo mismo ocurrirá, ya llegaremos en su momento y lo veremos con San Agustín. San Ireneo, dice Benedicto XVI, es un hombre de fe, es un pastor con prudencia, con riqueza de doctrina, con el celo misionero del buen pastor. Sus escritos buscan dos finalidades: defenderse de los asaltos de los herejes, defender la verdadera doctrina de los asaltos de los herejes, uno, y dos, exponer con claridad las verdades de la fe. Pidamos mucho, recemos mucho por la Iglesia para que esto otra vez lo tengamos en la Iglesia, de que la Iglesia defienda la verdadera doctrina de los asaltos de los herejes en lugar de colocarles los cargos de gobierno de la Iglesia y darles todo tipo de bendiciones y reconocimientos. Y en segundo, que exponga con claridad las verdades de la fe, no la ideología de la Agenda 2030, no el ecologismo, no el homosexualismo, no el socialismo del siglo XXI que dice en Iberoamérica, no el democratismo liberal, del liberalismo, no los conceptos masónicos de la fraternidad universal. No, no, no. Que exponga con claridad las verdades de la fe católica. A estas dos finalidades, dice Benedicto, responden las dos obras que se han conservado de San Ireneo y que yo, con esta catequesis de Benedicto XVI, también les invito a su lectura. El famoso tratado contra las herejías, Adversus Hereses, y la exposición de la predicación apostólica. Bueno, vamos a ver. Como dice Cervantes en el Quijote, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, pues voy a parafrasearle,
en una facultad eclesiástica, mejor dicho, una universidad eclesiástica de cuyo nombre no quiero acordarme, en lugar de traducir literal adversus hereses, ¿vale? Adversus hereses, contra los herejes, hacen esta traducción, que no es la traducción literal y que es una traducción falsa, contra las herejías. No, no, San Ireneo no escribe contra las herejías, escribe contra los herejes, que es distinto, es distinto. Porque las herejías tienen un origen en nombres concretos, ¿m? Porque si no parece que solamente nos oponemos a los errores de la fe, pero es que para oponerse a las herejías, a los errores de la fe y de la moral, hay que oponerse a los herejes, a los sembradores de esas herejías, porque si no nos oponemos a esos herejes, si no se toman medidas contra esos herejes, que es lo que viene sucediendo en la Iglesia Católica desde el Vaticano II, no se toman medidas contra los herejes que siembran herejías, pues siguen sembrándolas y envenenando a millones de almas. Es así, es así. León X condenó y excomulgó a Lutero. Tarde, llegó muy tarde, muy tarde, muy tarde, cierto, pero condenó y excomulgó a Lutero. Y esto es lo que hay que hacer para defender al pueblo fiel, para defender al cuerpo místico de Cristo, a los fieles, del veneno de la herejía. Tienes que neutralizar al propagador de la herejía. Si tengo una persona que está propagando una enfermedad, tengo que evitar que esa persona propague esa enfermedad. No solamente evitar que se propague la enfermedad, sino que la forma de evitar que se propague la enfermedad es neutralizar a la persona que la está propagando. Por eso lo que escribió San Ireneo de León no fue contra las herejías, no. Adversus hereses, acusativo plural de la tercera declinación, contra los herejes, que por eso otros escritos, por ejemplo, San Atanasio tiene otro escrito que es contra los arrianos, contra los arrianos. ¿Eh? Entonces, si empezamos ya hasta manipulando los títulos de las obras de los padres porque no son ecuménicos, estamos prostituyendo y deformando el cristianismo totalmente. Seamos honestos intelectualmente, seamos honestos, seamos honestos. Adversus hereses, contra los herejes. Insisto, y su segunda obra es la exposición de la predicación apostólica que dice Benedicto, que se puede considerar el catecismo más antiguo de la doctrina cristiana. Esa exposición de la predicación apostólica que escribió San Ireneo vendría a ser esa especie de primer catecismo básico, ¿vale? Fundamental. Sigue diciendo el Papa, la Iglesia del siglo II estaba amenazada por la gnosis. ¿Qué es esto de la gnosis? Pues una herejía que afirmaba que la fe que enseña la Iglesia no era más que un símbolo. Esto remite a lo que luego van a decir también los modernistas en el siglo XIX, en el siglo XX, que los dogmas, pues bueno, pues la fe, pues son símbolos, son formas de expresar a Dios, porque Dios no puede ser expresado por el lenguaje de los hombres, por eso destruye la analogía, no puede haber nada que nos sirva como analogía para entender a Dios, el hombre no puede comprender a Dios, una especie de agnosticismo eh, del conocimiento, de la epistemología, de la nosiología, el hombre no puede conocer a Dios, como no puede conocer a Dios, no puede expresar en palabras lo que es Dios, así que cada uno diga lo que quiera sobre Dios, una cosa y su contraria, no hay lógica ninguna, como dijo el Papa Francisco en Singapur el julio, creo que fue de 2024, todas las religiones llevan a Dios, todas las religiones llevan a Dios, todos nos salvamos, todos somos hijos de Dios, luego no sabemos exactamente qué es lo que hace el sacramento del bautismo, porque ya todos somos hijos de Dios por el mero hecho de ser hombres, en fin, como ven, es la destrucción por completo del catolicismo, a nivel dogmático, doctrinal, a nivel sacramental, a nivel, por supuesto, jurídico, canónico, también a nivel moral, porque claro, si todas las religiones llevan a Dios, pues lleva a Dios el musulmán con la poligamia, que legitima el Corán, hasta 4 esposas, y también entonces va a Dios el que es fiel a su esposa, y le da igual una cosa que la contraria. Y entonces para el musulmán que come carne de cerdo merece el castigo de Alá, pero el católico que le encanta el jamón, el chorizo y el lomo y el salchichón,
pues, para él no es pecado. Porque tampoco en el fondo no existe el pecado, no existe la ofensa a Dios. Bien, eh, lógica, filosofía, racionalidad, sin ellas no puede haber fe ni puede haber teología. Pues bien, los gnósticos decían que eran los elegidos, los que tenían la gnosis, significa en griego conocimiento, el conocimiento verdadero, profundo, el conocimiento escondido, y que el resto eran unos pobres e ignorantes que no se enteraban de lo que era exactamente el verdadero conocimiento, la verdadera religión. Pues bien, evidentemente estos gnósticos, estas sectas gnósticas, por ejemplo los valentinianos, que los nombras a Ireneo de León, porque se llama un señor llamado Valentín, se fragmentaban cada vez más en diferentes corrientes, con pensamientos cada vez más extravagantes, pero que resultaban atractivos a muchos. Ya lo dice la Biblia, que el número de los tontos es infinito y por lo tanto el número de los inteligentes es mucho menor. Un elemento común de estas diferentes corrientes gnósticas es el dualismo. Se niega la fe en el único Dios. Por cierto, apunte, la masonería, el componente, el núcleo, el corazón ideológico de la masonería es la gnosis, es la gnosis. Si la masonería tiene un contenido gnóstico, es un movimiento, una secta gnóstica. Eh, los escritos de este jesuita famoso, Karl Rahner, que son los que han conducido en buena manera a que a nivel teológico la Iglesia desde el Vaticano II y que tuvo una inmensa repercusión en el propio desarrollo del Vaticano II, Karl Rahner, reconocido por los historiadores del propio concilio, incluso por periodistas que fueron testigos. Estoy pensando en Ralph Bilgen, que era un misionero norteamericano que se encargaba de la oficina de lengua inglesa durante el Vaticano II, que no es ningún tradicionalista, que no es más que un misionero que le ponen a hacer de periodista para para la lengua inglesa, anglo, y que al acabar el concilio a los 2 años, 1967, Vaticano II, pues publica ese libro famoso, y los invito a todos a leerlo, El Rin desemboca en el Tíber, El Rin desemboca en el Tíber, que a mí me inspiró para escribir mi libro de Roma a Berlín, El Rin desemboca en el Tíber, donde dice que la influencia de Karl Rahner, de jesuita Karl Rahner, a nivel teológico fue decisivo en muchos momentos de Vaticano II. Y bueno, pues ahí está Karl Rahner, que enseñó a la Iglesia, desde el Vaticano II, la Iglesia Católica, a rendirse y a arrodillarse ante el mundo moderno, porque eso es Karl Rahner, arrodillarse y adorar y servir fielmente, mejor dicho, perrunamente, lacayunamente al mundo moderno, porque sería la revelación de Dios en la historia que se realiza en el mundo moderno, etcétera, etcétera. Rahner es un gnóstico, Rahner es un gnóstico. Entonces, tengamos muy, muy presente esto. Un elemento común es ese dualismo en el que se niega la fe en el único Dios, creador y salvador del hombre, del mundo. La gnosis explica el mal en el mundo afirmando que junto al Dios bueno existe un principio negativo y ese principio negativo es el que ha producido las cosas materiales, la materia es mala. Por eso Lutero es un gnóstico. Lutero al fondo es un gnóstico. El hombre no puede salvarse por sus obras. Niega la materialidad, niega la materialidad. Los sacramentos, en donde hay una materia y una forma que son cauces, instrumentos de salvación. Lutero es un gnóstico, Rahner es un gnóstico, la masonería es gnóstica. Tengamos presente esto. Ya muy pronto lo vio San Ireneo, estamos hablando del siglo II, ya muy pronto lo vio San Ireneo y contra esto escribió su Adversus Hereses, contra los herejes, y ahí se va a dedicar a desmontar todas estas falsedades. Bien, cimentándose, dice Benedicto, cimentándose firmemente en la doctrina bíblica de la creación, San Ireneo de León va a refutar este dualismo, espíritu bueno, materia mala, y ese pesimismo gnóstico que devalúa las realidades corporales. Las famosas herejías medievales, los cátaros, los albigenses, son dualistas, son gnósticos también. Contra ellos va, bueno, mejor dicho, a ver, cómo me expreso?
Santo Domingo de Guzmán va a fundar la Orden de Predicadores para predicar contra la herejía cátara, contra la herejía albigense, que son gnósticos, que defienden esta gnosis. Tengámoslo presente. Reivindica con decisión la santidad originaria de la materia, del cuerpo, de la carne. El verbo de Dios se hizo carne, el verbo de Dios se hizo hombre. Et verbum caro factum est. Al igual que la del espíritu. Pero además la obra de San Ireneo va mucho más allá de confrontar y de refutar la herejía, y San Ireneo es el primer gran teólogo de la Iglesia que crea la teología sistemática, el mismo que habla del sistema de la teología, es decir, de una coherencia interna de toda la fe. El catolicismo es una unidad, hay una coherencia, una sistematización, hay una organicidad, podemos decir así, organicidad. Como un cuerpo está formado por distintos órganos, hay un corpus, pues lo mismo la teología católica, es decir, lo mismo el catolicismo, porque lo que hace la teología es reflexionar sobre la doctrina. Por eso Santo Tomás va a diferenciar entre lo que es la doctrina, lo que es la teología, lo que es la teología. Muy bien. El centro de su doctrina, de San Ireneo, es la cuestión de la regla de fe, lo que él llama la regla de fe, la regla de la verdad, y la transmisión de la fe, la tradición, la fe tradicional, que coincide con el credo. Ya se lo adelanto, toda la teología de los Santos Padres, si tuviéramos que hacer una síntesis, un resumen de toda la teología de los Santos Padres, eso es el credo de Nicea-Constantinopla. El credo de Nicea-Constantinopla es la síntesis de toda la teología patrística. Pues bien, el evangelio que predica San Ireneo, dice Benedicto XVI, es el mismo que recibió de San Policarpo de Esmirna, que es el mismo que a su vez recibió de San Juan Evangelista. El verdadero evangelio es transmitido por la sucesión apostólica, por los apóstoles, sucesores, por los obispos, perdón, sucesores de los apóstoles. No hay un cristianismo superior y supuestamente intelectual, o mejor dicho, intelectualista, y otro cristianismo que sería el de, como dicen los andaluces, el de la gente, ¿no? La plebe, el de la plebe. No, porque lo que ocurre es que toda la teología liberal, modernista, progresista en la Iglesia actual, que domina en la Iglesia actual, y digo, cuando digo domina, no me refiero solo al ámbito del pensamiento, sino también al ámbito del gobierno y de la administración, a los que defendemos la teología tradicional, la tradición de la Iglesia, nos miran con desdén, con displicencia por encima del hombro, porque somos unos retrasados, somos, como diría el Papa Francisco, unos rígidos, que no nos enteramos de las corrientes de pensamiento que gobiernan el mundo porque no nos hemos adaptado, es decir, no hemos claudicado ante ellas. Aquí está también una buena dosis de gnosticismo. Sigue diciendo San Ireneo, al aceptar esta fe transmitida públicamente por los apóstoles y sus sucesores, los obispos, los cristianos observan la tradición, la transmisión de la fe. Por cierto, San Ireneo en este Adversus Hereses va a hacer referencia a Hispania, y dice que la misma fe que hay entre los celtas, se refiere a los galos, en las Galias, los galos eran celtas al fin y al cabo, la misma fe que hay en las Galias, es la misma fe que hay en Germania, porque Alemania no va a existir hasta 1871, que se dice pronto, hasta 1871 Alemania no existe. No se puede hablar de Alemania hasta 1871 con Bismarck, después de la guerra franco-prusiana. Esto es así históricamente a nivel de historia contemporánea, queridos amigos. Se puede hablar de Germania como la provincia romana de Germania, con unos contornos bastante volubles y variables, cosa que no ocurría en Hispania. Después de los principados alemanes, cuando acabe la guerra de los 30 años, bueno, pues va a haber decenas de principados alemanes, pero no sigo por aquí que me desvío. Perdónenme que es que tengo mucho peligro y enseguida me salgo del tema.
Pues bien, San Ireneo de León va a dedicar buena parte de su producción, sobre todo en las Versus Hereses, para explicar el concepto genuino de la tradición apostólica. ¿Mm? Y ese concepto genuino, auténtico, verdadero de la tradición apostólica lo va a resumir en 3 puntos. El primero, la tradición apostólica es pública, pública, no es un conocimiento oculto, privado, de unos pocos, de una élite, de unos pocos iluminados, ¿no? Que esto ocurre mucho en la iglesia contemporánea, ¿no? Por un lado están esos cristianos iluminados, tocados por el espíritu, no sabemos cuál, porque no es el Espíritu Santo, debe ser más bien el espíritu absoluto de Hegel, que son los que nos ilustran a los pobres tradicionalistas o tradicionales o católicos tradicionales que no alcanzamos a comprender cómo puede ser que bendigamos el pecado de sodomía contra la ley natural, por ejemplo. Nos iluminan estos católicos tan pues eso, iluminados por el Espíritu, porque pues tenemos que rendirnos ante pues una misa que se inventaron un grupo de señores en un laboratorio hace 60 años y que eso es la mejor expresión litúrgica que ha tenido la Iglesia en 20 siglos de historia, ¿no? Eh, eh, Fíjense, estas actitudes gnósticas, cómo continúan transmutadas, pero cómo continúan. Pues bien, nos enseña San Ireneo que el contenido de la fe transmitida por la Iglesia, el contenido de la tradición de la fe transmitida por la Iglesia, es el recibido de los apóstoles y de, en definitiva, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Ahí está la cadena de transmisión de la fe, ahí está la tradición. Jesucristo nuestro Señor, Hijo eterno del Padre, y los apóstoles. Y después los sucesores de los apóstoles, eslabón tras eslabón, que son los obispos. Por eso la tradición apostólica es pública, no hay otra enseñanza. La verdadera doctrina, a quien quiera conocer la verdadera doctrina, dice San Ireneo, le basta con conocer la tradición que procede de los apóstoles y la fe anunciada, transmitida por los apóstoles. Por los apóstoles, no lo que los hombres inventen, sea el teólogo tal, el cardenal cual, el papa tal, fulanito, venganito, zutanito o manglanito. Me da igual quien sea. La fe transmitida de Jesucristo a los apóstoles y de los apóstoles, la tradición apostólica, por eso la Iglesia apostólica nos es comunicada hasta nosotros en esa cadena de 20 siglos. Esa tradición nos ha llegado a través de la sucesión apostólica, dice San Ireneo. Adversus hereses contra los herejes, libro 3, números 3-4. De este modo, la sucesión apostólica, la tradición apostólica, eh, eh, o mejor dicho, aquí tenemos dos principios. Uno, la sucesión de los obispos, continuadores, sucesores de los apóstoles. La sucesión de los obispos es un principio personal, se encarna en unas personas concretas, la tradición. Y luego la tradición apostólica, que es un principio doctrinal. Y coinciden, convergen ambos. La tradición es la transmisión de esos contenidos de fe, de esos contenidos veritativos de la verdad de la fe, y esa transmisión de esa doctrina converge, coincide con ese principio personal que lo encarna, que son los sucesores de los obispos, los apóstoles, los continuadores de la tradición apostólica. Esto es muy importante y lo explica muy bien Benedicto XVI. Principio personal, la sucesión apostólica de los obispos; principio doctrinal, el mismo contenido de la tradición apostólica, de las enseñanzas, de la doctrina. En segundo lugar, el segundo elemento de la tradición apostólica es única, 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 mientras que el gnosticismo no para de dividirse en numerosas sectas, es decir, lo que ocurre en el mundo protestante. Por poner ese ejemplo más actual, la tradición de la Iglesia es única en sus contenidos fundamentales, y por eso la llama San Ireneo regla de fe o regla de la verdad. Por ser única, la tradición crea unidad
a través de los pueblos, de las diversas culturas, de las diversas lenguas. Esto es lo que hizo España en Hispanoamérica. Esto es la cristiandad hispánica de la que habla Santo Toribio de Mogrovejo en el Tercer Concilio de Lima. La cristiandad de estas Indias, la cristiandad hispánica, es esto, la unidad de la fe. La fe es una, la fe es una. Dice San Ireneo en su Adversus Hereses, contra los herejes, no contra las herejías. Habiendo recibido esta predicación de fe de los apóstoles, la Iglesia, esparcida por todo el mundo, la conserva con esmero. Cree de manera idéntica, como no teniendo más que una sola alma y un solo corazón, la predica, la enseña, la transmite con voz unánime, como si no poseyera una sola boca, porque aunque las lenguas del mundo difieren entre sí, el contenido de la tradición es único e idéntico. Único e idéntico. Ustedes díganme que a nivel práctico, que a nivel de hecho hay unidad doctrinal en la Iglesia, porque esto es evidente que en la Iglesia no existe la unidad doctrinal, de facto, de hecho. Cada uno cree una cosa distinta, y cuando digo cada uno, incluyo también a los funcionarios y a los gerifaltes eclesiásticos. Tampoco puedo decir ya de jure, de derecho, en el sentido de que tenemos documentos como Amoris Laetitia o Fiducia Supplicans que van contra la ley natural, contra la moral católica y contra la ley natural. Luego, la unidad doctrinal está totalmente deshecha de la Iglesia Católica. Tenemos que colaborar, tenemos que rezar, tenemos que expandir la buena doctrina católica, la doctrina tradicional, la doctrina de la tradición. Esto es lo que intenta un humilde servidor modestísimamente, con todos mis errores y lagunas, en este programa de formación de la tradición para que podamos reconstruir la unidad doctrinal en la Iglesia, la unidad litúrgica, la unidad de la enseñanza moral y la unidad de disciplina, la unidad del derecho canónico, de la ley en la Iglesia. Todo esto está completamente arrasado. El Papa León XIV es consciente de esto, es consciente completamente de esto. Sus llamamientos a rehacer la unidad de la Iglesia, que la posee evidentemente como nota característica, la Iglesia es una, Santa Católica Apostólica, es una unidad ontológica, pero de facto, de hecho, estos llamados, o llamadas, mejor dicho, de Papa León XIV, la unidad, pasan por aquí, por la unidad doctrinal, por la unidad litúrgica. Luego, si la Iglesia persigue, proscribe la misa tradicional, la misa de la tradición, la misa que durante más de 1000 años celebraron mártires, santos, doctores, teólogos, apóstoles, pastores. La Iglesia no puede vivir unida mientras esté peleada con su pasado, mientras rechace su historia. Y por eso la paz litúrgica que Benedicto XVI alcanza con el motu proprio Summorum Pontificum el 2007, este es el significado hondo y profundo. Restaurar la unidad litúrgica, que es restaurar la unidad doctrinal, lex orandi, lex credendi. Lo que se reza es lo que se cree, lo que se cree es lo que se reza, y podríamos seguir con lex vivendi, lo que se lex orandi, lex credendi, lo que se reza es lo que se cree, y lo que se cree y lo que se reza es lo que se vive. La Iglesia vive hoy en día sumida en una secularización interna, en una apostasía episcopal, y esto no es casual que vaya unido a ese fenómeno de la desacralización completa de la liturgia, que se ha producido desde el Vaticano II y desde la invención y la imposición de una misa nueva, fabricada, insisto, por un grupo de señores en un laboratorio, de espaldas a la historia de la liturgia católica. Concluyo. La tercera de las características de la tradición que trae San Ireneo en su magnífico tratado Adversus Hereses es que la tradición es neumática. ¿Qué significa esto de neumática? ¿Que va a ruedas? No. Neuma en griego significa espiritual. La tradición es espiritual en el sentido de que está guiada por el Espíritu Santo. Claro, por eso siempre les digo, quien guía a la Iglesia es el Espíritu Santo. Quien guía a la Iglesia es el Espíritu Santo, no el Papa. El Papa gobierna la Iglesia en lo práctico,
pero la Iglesia no se debe regir, la Iglesia no camina por la historia guiada por la palabra del Papa fulanito, del Papa venganito. La Iglesia avanza en la historia entre los consuelos de Dios y las persecuciones de los hombres, como dice San Agustín en su famosa Ciudad de Dios, guiada, iluminada por el Espíritu Santo, ¿no? No se trata de una transmisión confiada a la capacidad de los hombres, sino que esta transmisión de la tradición proviene del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que garantiza la fidelidad de la transmisión de la fe. Esta es la vida de la Iglesia. La Iglesia y el Espíritu Santo son inseparables. Dice San Ireneo en su Adversus Hereses: hemos recibido de la Iglesia, lo que hemos recibido de la Iglesia, la tradición, lo guardamos con cuidado, bajo la acción del Espíritu de Dios, como un depósito valioso conservado en un vaso excelente. Donde está la Iglesia, allí también está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios, allí está la Iglesia católica y toda gracia. Y termina diciendo Benedicto XVI que no se limita, por eso San Ireneo de León, a definir lo que es el concepto, la noción, la idea de tradición, sino que enseña que la tradición es ininterrumpida, que está viva, que es internamente vivificada por el Espíritu Santo, lo cual no la hace una tradición muerta, sino que así debe ser comprendida en la vitalidad de la Iglesia. La Iglesia es una tradición que surge de la tradición, que vive de la tradición. Si se va contra esto, se corta el cordón umbilical que une a la Iglesia con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se destruye la Iglesia como cuerpo místico de Cristo y se reduce la Iglesia a ese concepto, insisto, de Ranner, manipulando el término del Antiguo Testamento de pueblo de Dios y reduciendo la Iglesia a un pueblo de Dios raneriano, donde lo que importa es el pueblo, los hombres, el antropocentrismo, y lo que no importa es Dios, que es una cosa, un barniz secundario. Por eso hacía referencia a San Ireneo de León, Benedicto XVI, hablando de que la tradición también es espiritual, lo que no significa que no sea práctica, que no sea operativa, que a partir de cada una de estas características no se llegue así a una transmisión de la fe en la Iglesia. Pues hasta aquí, queridos amigos, les invito una vez más a que puedan leer, releer, estudiar y rezar este privilegio intelectual que es leer estas catequesis de Benedicto XVI en esta historia de la teología católica, estos los padres de la Iglesia, primeros teólogos de la Iglesia, esta catequesis de San Ireneo de León del 28 de marzo del año 2007. Queridos seguidores, si te gusta el contenido que estamos haciendo en Tectón, te pedimos que apoyes nuestro trabajo y en la descripción de este vídeo te dejo un enlace para que te hagas patrocinador. Es una forma muy sencilla de ayudarnos y de que podamos seguir adelante y poder llegar cada vez a más personas con los programas que realizamos en este canal, en particular los míos, el de Filosofía y Literatura Tole et Lege, toma y lee, que son las palabras que escuchó San Agustín cuando se decide a su conversión, y ahí tratamos pues de una forma divulgativa con otros grandes filósofos y grandes docentes de secundaria y de la universidad, intentamos hacer atractiva y poder explicar de cara a la persona que no es especializada todo el contenido de la historia del pensamiento, de la historia de la filosofía, porque la, mm, es una vía privilegiada para conocer a Dios. Recuerden también que tienen en un servidor el programa El pasado que no pasa, un programa histórico donde hacemos entrevistas o más bien un coloquios a grandes historiadores, a grandes investigadores que tratan una temática histórica evidentemente de primera magnitud a nivel científico, sin que por ello deje de ser divulgativa, para que no quede reducida a una reunión academicista de expertos catedráticos, y especialmente sobre cuestiones de la leyenda negra, de la hispanofobia y por tanto del anticatolicismo. Y, por supuesto, nuestro programa de formación en la tradición, que ya sabe está configurado por esas 3 secciones de 30 minutos cada una. En la primera explicando
o profundizando, mejor dicho, en las lecturas de la misa tradicional con los textos de San Agustín, con la enseñanza agustiniana, la segunda sección, que es la explicación del catecismo de Monseñor Schneider, credo, compendio de la fe católica, y la tercera parte, que es la historia de la teología católica, de la que para esa sección nos servimos de los textos de las catequesis de Benedicto XVI, tanto de los primeros teólogos, de los padres de la Iglesia, como después, posteriormente, de los grandes teólogos, de los grandes doctores, de los grandes maestros de la Iglesia medieval.